Bien, jóvenes. Entonces, estuvimos la clase anterior revisando los movimientos, sobre todo de lo que se refiere al ecofeminismo, feminismo, a los movimientos ecologistas, las propuestas de estos movimientos frente al modelo capitalista de producción. Entonces, lo que vamos a ir puntualizando para esta clase, vamos a ir cerrando esta perspectiva de los movimientos ecologistas, tomando en consideración algunos puntos para continuar con el tema que continúa o que sigue, que son los movimientos artísticos contemporáneos, que son los elementos contemporáneos que continúan. Bien, vamos a puntualizar entonces algunas perspectivas antes de continuar. Cuando hablamos de estos movimientos ecologistas, debemos puntualizar primero que el inicio de la segunda mitad del siglo XVIII, la Revolución Industrial, es un punto sumamente relevante para comprender el movimiento ecologista. Decíamos que esta primera y segunda revolución industrial, sobre todo la incursión del petróleo, es uno de los elementos más problemáticos. Tomamos en consideración que el movimiento ecologista es un movimiento social, aquella corriente que persigue un objetivo concreto por la lucha del cambio climático. En cuanto al ecologismo, es un activismo propiamente que constituye un movimiento ideológico. La preservación de la vida silvestre y la reducción de la contaminación y la mejora de la vida urbana. Es la perspectiva que podemos puntualizar ya tomando en consideración la visión propia de lo que es el ecologismo. Tomamos en consideración que debe existir un desarrollo sostenible si queremos cambiar el modelo capitalista hacia un modelo de desarrollo sostenible. Esto complementando las perspectivas que estuvimos viendo en la clase anterior, sobre todo con la visión del ecologismo con relación también a esta perspectiva del ecofeminismo. Estoy tomando simplemente algunos elementos para recapitular y avanzar en el siguiente tema. No se olviden de esta perspectiva del desarrollo sostenible, sobre todo como propuesta de cambio, como propuesta para mejorar la perspectiva del capitalismo sustentado solo en la visión del consumo energético. Bien, hemos cerrado también la visión del ecofeminismo. No nos olvidemos que este movimiento surge en la década de 1970 como un esfuerzo por unir la reivindicación de las mujeres, como perspectiva de cambio, como visión de cambio, unificando el feminismo con este ecologismo, tratando de tener una visión mucho más amplia de las dos consideraciones y tomando en cuenta sobre todo que la mujer y el medio ambiente han tenido una visión compartida. ¿Alguna duda, alguna inquietud frente a esta perspectiva, frente a esta idea? No, ninguna inquietud, ninguna duda. Entonces vamos con el siguiente tema, con la siguiente perspectiva, que son estos movimientos artísticos contemporáneos, respuesta al poder y conflictos sociales. Vamos a revisar el arte contemporáneo. El arte contemporáneo se produce en nuestra época actual, finales del siglo XIX, y el objetivo principal es crear conciencia. No es ese sobre todo el objetivo. ¿Por qué introducir el arte? ¿Por qué si estamos hablando de historia, estamos hablando de movimientos sociales, estamos hablando de nuestro tema general, que es justamente estos movimientos sociales? ¿Por qué hablar de el arte como tal? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hablar del arte como tema? ¿Por qué no tratar tal vez algo netamente
de un movimiento específico social en la historia. ¿Por qué hablar de el arte contemporáneo? ¿Alguien, alguna idea, alguna perspectiva? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué hablar del arte contemporáneo en este punto de historia? Porque el arte nos da Mildred, la idea, de... nos da la idea de cómo eran las cosas en la situación en la que se encontraba en ese momento una sociedad. Ya, bueno, ¿qué es lo que quiere el arte? Si nos preguntamos propiamente el arte en general, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su objetivo? ¿Solo presentar bonitas imágenes? ¿Cuál es el objetivo, creen ustedes, principal del arte? ¿Qué objetivo tiene? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Cuál es el objetivo del arte en general? Miremos el arte contemporáneo, sobre todo y específicamente, nos dice que lo que quiere es crear conciencia. No es solo el sentido de manifestar algo netamente concreto, sino que es la representación y reflexión de la realidad en los ámbitos políticos y sociales. El artista investiga, es activo socialmente, productor y gestor de ideas. Nosotros tenemos a veces la idea de que el arte es una manifestación de la interpretación del artista simplemente de su visión o que, no es, o que está desligado de la realidad. Pero de forma muy concreta, el arte es una manifestación de la realidad, de lo social, de lo que se está viviendo en ese momento. Y tenemos algunas corrientes artísticas del arte contemporáneo que vamos a ir visualizando, pero sobre todo es herencia del arte vanguardista, de la abstracción de la realidad para tratar de representar algo. Bueno, vamos a ver algunas de estas corrientes que pueden irse puntualizando en algunas más. Pero sobre todo vemos dos representaciones del arte contemporáneo. Podemos considerar que si el arte contemporáneo es a finales del siglo XIX, dentro de todo este proceso y sobre todo el siglo XX, podríamos puntualizar que comienza con el romanticismo, con el impresionismo, pero directamente el arte contemporáneo es esto, es esta manifestación y vamos a ver algunas corrientes, algunas perspectivas. Primero vamos a ver el fauvismo. Como les digo, no me voy a centrar ni en el impresionismo ni en las consideraciones del romanticismo, sino propiamente en un arte netamente contemporáneo. Como vemos aquí, hay una violencia cromática, algunas especificaciones propiamente de este estilo artístico. Pero sobre todo, como pueden observar, hay una manifestación, hay un cambio de perspectiva, ya no son los cánones estéticos de la época, tal vez del Renacimiento, donde la perfección, lo propiamente griego, la estética, el camino estético, cambia. Estos movimientos artísticos son una respuesta también al poder y al conflicto social, a la realidad en la cual se está viviendo, a la perspectiva en la cual se vive. Uno de los movimientos más importantes de que es esta vanguardia, esta perspectiva contemporánea, es realmente el cubismo. Podemos nosotros observar esta iniciativa de Pablo Picasso que destruye la óptica renacentista, destruye toda la perspectiva del Renacimiento. ¿Con qué se asociaba el arte? ¿Con qué clase social asociamos siempre al arte? ¿Qué creen ustedes socialmente? ¿Cómo se asocia al arte? ¿Quiénes son los que pueden acceder a una obra artística, a una pintura? ¿Qué piensan ustedes en cuanto a lo social? ¿Con qué lo relacionamos principalmente a un artista, a una obra de arte? Si nosotros vemos, por ejemplo, en la época del Renacimiento, en la época también, dentro de toda esta perspectiva, el arte es propiamente una visión o una consideración
netamente de una clase social alta, de una perspectiva en la cual un criterio de los cánones artísticos también está ensimismado en la visión propia del pensamiento. Entonces, dentro de este criterio, destruir esta óptica renacentista no es solo tener una nueva forma de expresión, sino también una nueva forma de representación de la realidad. ¿Qué es lo que se observa propiamente en esta perspectiva? Siempre que vamos a ir puntualizando, lo que les pido es que vayan anotando, obviamente, los elementos más representativos, nombre y la fecha en la cual nos vamos puntualizando estos movimientos contemporáneos, pero sobre todo tratando de darle un sentido en relación a los conflictos sociales que hay detrás. Parece que a veces no son del todo evidentes, pero hay ahí algunos elementos que se van puntualizando. En cuanto al expresionismo, que surge en Alemania, la forma, el color, la textura transmiten emociones, sobre todo en este cuadro famoso de El Grito, donde la visión principal es, creo yo, una emoción, los colores, los cambios, tanto esta visión de la perspectiva de el cambio está propiamente expresado en este ámbito, por eso mismo se llama expresionismo. Vamos a ir, como les digo, puntualizando algunos elementos para poder llegar al arte popular como expresión y manifestación. Pero es importante tener una noción de estos movimientos vanguardistas que seguramente lo han de haber visto en educación cultural y artística, deben tener alguna perspectiva de estos elementos. Pero nosotros vamos a tratar de relacionarlo como respuesta a estos conflictos sociales. 1905-1903, estamos dentro de una perspectiva principal de qué hecho histórico. Estamos hablando de que estamos a la antesala de una Primera Guerra Mundial. Entonces, estamos expresando o se está expresando justamente esa realidad. Con esos elementos deben ustedes ir relacionando. El dadaísmo durante todo este proceso de la Primera Guerra Mundial, el proceso posterior de lo que será lo que vimos nosotros, la Gran Depresión de los años 30, está dentro de esa perspectiva y hay un elemento importante. Está basado en el absurdo. Es algo y está tratando de romper la social estética moral. Estos elementos. Como les digo, puede expresarse comúnmente, que vemos desde el siglo XIX, el realismo, el expresionismo, pero estos elementos son mucho más fuertes. Si vemos algo de Duchamp, ¿qué le en una galería un inodoro? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la perspectiva de plantear algo tan común dentro del arte? ¿Alguien alguna idea? ¿Por qué esto como manifestación artística? ¿Por qué expresar eso como una manifestación propiamente artística? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué esta expresión? Yo creo que cuando nosotros pensamos en un inodoro, obviamente no nos referimos a nada del arte. Y precisamente eso es lo que buscaba el que hizo esto. Como dijo que se basaba en lo absurdo, al dibujar algo que no se considera arte, podría ser. Ya, bueno, no es literalmente un dibujo, esto está tomado obviamente de la portada de una de Duchamp. Lo que hizo Duchamp es simplemente lo que ustedes pueden ver aquí. Tomó un bidet,
puso su firma y lo puso en una obra de arte, en una galería, digamos. Tal cual. Sí, principalmente, bueno, basado en el absurdo, pero aquí tratando de expresar elementos cotidianos, que nosotros no lo relacionamos con el arte. Nosotros esperamos del arte una obra magnífica, con una calidad y algo netamente pulido, donde yo vea tal vez un ser humano perfecto, como en el Renacimiento, o vea las características propias de un estereotipo de un ser humano. Dentro de la respuesta del arte siempre ha sido una expresión de la realidad que se está viviendo. Prácticamente estamos mostrando la visión de una realidad que cae en el absurdo, dentro de una guerra, dentro de una perspectiva solo de mercado, solo de estos elementos que nosotros hemos sido críticos en la clase. Ustedes pueden decir, pero profe, usted nos está mostrando unas figuritas por ahí, ¿y qué tiene que ver todo esto? Si se dan cuenta dentro de los elementos, si van recordando los elementos del capitalismo, de las escuelas que hemos visto, que en un momento fueron tal vez cansadas las clases porque se iban dando repetidamente estas consideraciones, deben aplicarse aquí, porque la expresión de la realidad es una expresión del arte, es una expresión de los movimientos sociales, es una expresión de algunos elementos. Aquí estamos viendo justamente esa perspectiva, un cuestionamiento a la moral propia de la época, a los criterios propios, a los criterios también artísticos. Entonces, dentro de la perspectiva, y como decía, el ámbito de la burguesía era propiamente lo excelso, el arte para un grupo. Aquí va dándose realmente que el arte está en todo lado, está expresando, por ejemplo, en este caso de Duchamp. El arte no es solo una perspectiva de lo que vemos comúnmente como lo que es artístico, sino que está en todo lado. Y una de las perspectivas bastante interesantes, porque el surrealismo toma de los sueños y del inconsciente para generar una expresión. Y está planteándose, miren, dentro de toda la época de la Gran Depresión, la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial, es un análisis propiamente de nuestra psique, de nuestra mentalidad, de lo que vemos detrás de. Más allá del absurdo, realmente es una representación de los sueños. Si vemos a Salvador Dalí en uno de sus cuadros más famosos sobre el tiempo que se está derritiendo, realmente es una expresión de lo que él veía en su sueño, en su mentalidad. Y es tratar de llegar a esa consideración de que la mente no es, o la realidad, mejor dicho, no es solo lo que vemos comúnmente, o lo que nos dicen que es la realidad, sino que está un poco más allá. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando con esto. La siguiente hora vemos el constructivismo y tomamos algunos de los elementos del arte popular para ir centrando esta perspectiva de que la visión de la realidad cambia cuando se van dando ciertos elementos históricos. Entonces van relacionando, y estoy poniendo fechas, con esta perspectiva de la realidad en la cual ya hemos nosotros puntualizado: Primera, Segunda Guerra Mundial, Revolución Industrial, algunos elementos que se van manifestando desde las expresiones artísticas. Bien, jóvenes, entonces vamos a cerrar ahí.